Bendiciones, bienvenidos nuevamente a la materia de Introducción a la Biblia. En esta oportunidad estaremos compartiendo el tema Clasificación de la Teología, integrando la unidad 1, Naturaleza de la Teología Cristiana. Bien, vamos a comenzar. A manera de introducción es importante recalcar y recordar algunos aspectos importantes sobre el enfoque y el contexto de la teología con la religión. La teología y la religión, si bien tienen la misma causa, van a desembocar en dos diferentes esferas. La causa puede ser la misma para el origen de ambas, sin embargo, el enfoque va a ser distinto. Si hacemos también un contexto con lo que es la teología y la revelación, vamos a tomar en cuenta que existe una revelación objetiva de Dios. Dios es quien se revela al ser humano, al hombre, para un propósito. Una de las maneras, y de hecho la manera más importante en que Dios se revela al hombre es a través de la Escritura. Por otro lado, también es necesario mencionar el contexto de la teología y la iglesia, ya que la iglesia es quien hace uso de las Escrituras y éstas se convierten también en la regla de fe y la regla de comportamiento, la regla de práctica para el ser humano. Entonces, tomando en cuenta estos tres contextos de la teología en su comparación con la religión, con la revelación y la iglesia, es que podemos empezar a clasificar y a tener distintos enfoques de lo que es la teología. Bien, clasificación de la teología. La primera división que vamos a tener de la teología es bastante simple, pero a la vez bastante importante. Vamos a tener la teología cristiana y la teología étnica, donde la teología cristiana va a tener enseñanzas y doctrinas de acuerdo con las Escrituras. La teología cristiana está centrada en Dios y en Cristo. Por otro lado, la teología étnica está basada o trata de enseñanzas de religiones paganas, quiere decir religiones que no tienen que ver con el Dios del cristianismo. Y también son revelaciones, dogmas, doctrinas que son contrarias a Dios y en lo que enseña Dios a través de las Escrituras. Ampliando un poco más, podríamos mencionar estos cuatro aspectos de la teología cristiana. El cristianismo ha desarrollado un nivel mayor a una religión. Debemos tomar en cuenta que el cristianismo está enfocado más en una forma de vida que en una religión. Recordemos que el concepto de religión viene por una repetición. Sin embargo, el cristianismo trata de que el ser humano en su comportamiento y desarrollo pueda tener un comportamiento genuino y dedicado y asociado a las Escrituras. Por otro lado, la teología cristiana es también basada en la revelación de Dios al hombre. No se origina en el hombre, como probablemente sucede en la teología étnica. Y vamos a notar también que posee un valor exegético. Por otro lado, mencionando nuevamente la teología étnica, la gente no instruida tiene sus propias doctrinas acerca de Dios. Quiere decir que ya el ser humano en sí mismo busca tener un concepto acerca de Dios. Es decir, muchas de estas doctrinas no se van a estudiar simplemente, sino se van a heredar o se van a llegar a formar en el ser humano por distintas razones. Entonces, se llama teología étnica, recordemos, a toda la teología que no tiene que ver con Dios y Cristo como el centro, ¿no? Consideran también ciertas cosas sagradas. Dentro de la teología étnica es interesante también ver que en distintas religiones existen objetos, naturaleza y hasta animales que se consideran sagrados, de acuerdo a las costumbres y religiones. También poseen un valor informativo. Si bien para el cristianismo la teología étnica es contraria,
sirve como un punto de comparación y como un punto de información para poder generar aún mayor conocimiento y poder hacer un contexto con la teología cristiana a partir de la escritura. La segunda división que tenemos de la teología podría ser la siguiente: teología natural y teología revelada. Se dice de la teología natural que está basada en los hechos de la naturaleza como tal, ¿no? El ser humano, a partir de su razón y su conciencia, trata de asociar a la naturaleza como parte de su teología, como parte de sus costumbres y su religión. También está la teología revelada, cuyo enfoque justamente es la revelación de Dios al hombre, y en especial la revelación a partir de la Biblia. La Biblia, que se considera es la escritura que viene desde Dios, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo y que es revelada al ser humano, teniendo en cuenta de que Dios tiene un plan en la Biblia para el ser humano. Tomando en cuenta estas dos posturas, la teología natural y la teología revelada, debemos mencionar que la teología cristiana no considera que estas dos teologías sean contrarias. Más bien, se considera de que tanto la teología revelada como la teología natural resultan ser un complemento, ya que la revelación de Dios también está desde la naturaleza y la misma creación del hombre. Entonces, ambas se van a poder aliar y se van a poder conjuncionar para que la teología cristiana pueda explicar varios aspectos, ¿no? Se toma en cuenta como complemento, dado que Dios se revela también a través de la creación. Se integra la revelación de Dios en Cristo, ¿no? Es decir, a partir de la teología natural y revelada, vamos a tener a Dios y Cristo siendo el centro aún de estas teologías. Entonces, la teología natural y revelada se convierten en complemento de la teología cristiana. Se podrían mencionar distintos enfoques de distintos autores teólogos a lo largo de la historia. Sin embargo, se tienen también estos 4 tipos de teologías asociadas que seguramente nos van a dar un enfoque complementario y van a unirse la una a la otra para que podamos comprender la teología cristiana en su conjunto, ¿no? Tenemos la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática y la teología práctica. Bien, culminando esta parte de la división y clasificación de la teología cristiana, vamos a citar el versículo en Romanos 1:20. Dice la palabra de Dios: pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Este versículo está confirmando justamente que Dios se revela también a partir de la creación. Dios se revela como creador al hombre. Vemos un Dios que es poderoso, pero que también es invisible, por lo que la teología también tiene que ver con la fe cristiana. Por otro lado, la Iglesia es quien practica lo que está escrito en la Biblia. Desde este punto de vista es que se tiene actualmente distintos enfoques en lo que es la concepción de la palabra de Dios, la Biblia, su práctica y cómo es que ésta se puede aplicar, ¿no? Entonces es realmente interesante y enriquecedor saber que tenemos esta creencia y esta fe de que Dios es creador y que Dios se revela a partir de su creación. El solo hecho de que Dios es creador, a nosotros como seres humanos, tiene que conmovernos a conocerlo más, a saber cómo Él se manifiesta y cómo es que Él quiere que vivamos en esta tierra. Bien, agradezco su atención. Hasta acá
la cuarta clase de la materia de introducción a la Biblia. Dios les bendiga.